Vamos a invitar a Elvin Calcaño para que pase y nos oriente. Bienvenido. Hola, Elvin. No se puede ser absolutamente objetivo en el sentido de que hay sentimientos por el pueblo, sobre todo el pueblo venezolano. Uno ha visto tantos millones de venezolanos emigrar. Hay prácticamente un éxodo, que no es lo mismo que yo me voy a probar suerte a otros países, es que me voy por necesidad, porque estoy pasando hambre. Y nosotros conocemos ese país desde hace muchísimos años, un país que vivió una bonanza, se les llamaba los indios, ¿cómo era que se llamaba? Tabarato. Los indios Tabarato, porque se iban a las islas a comprar y decían, Tabarato, dame dos. Dame dos. Ah, el dame dos. El dame dos. Tuvieron una bonanza económica muy buena en el gobierno de Chávez, se disparó el precio del petróleo. Sin embargo, han arruinado este país y el pueblo ya no puede más. Elvin, ¿qué es lo que ahora mismo, en qué situación se encuentra este gobierno frente a la comunidad internacional? Y la gente piensa que la comunidad internacional puede ejercer suficiente presión para que este señor se retire sin un derramamiento de sangre. Sí, yo pienso que lo que ocurrió ayer, ese resultado electoral que en el mejor de los casos se podría decir que ha sido muy cuestionado, no como mínimo, ese resultado que ha sido tan cuestionado, es un elemento, va a ser un elemento para el escenario postelectoral. Yo creo que la clave está en lo que ocurre en Venezuela ahora, en el escenario postelectoral. Pienso que se van a abrir una serie de negociaciones y de conversaciones. Una cosa es la retórica de Maduro, la retórica incendiaria y demás, incluso de otros sectores, pero otro va a ser las negociaciones que se van a ir desarrollando, porque creo que hay dos elementos que van a marcar mucho ahora, que son los incentivos que pueda tener Maduro y el chavismo, ¿no? Toda esa composición política y los sectores que forman parte de ese grupo, los incentivos que tengan para quedarse o para salir. En la medida de cómo se determinen y cómo se vayan desarrollando esos incentivos en esas dos direcciones. ¿A qué te refieres con los incentivos? Que los militares tienen petróleo, o sea, que manejan de la industria petrolera, que se los dieron, le dieron una gran parte y eso están todos envueltos en el narcoestado. Entonces, ¿a qué te refieres con incentivos? ¿A esto? Sí, incentivos son siempre en los procesos de negociación y en las disputas políticas. Me refiero a qué pueden negociar en el sentido de tener una salida. Porque vuelvo y digo, la clave va a estar ahora en lo que se abra en Venezuela en este escenario postelectoral. Tú dices para salir Maduro del gobierno, pero él no ha negociado ni está dispuesto a negociar. Sí, hay negociaciones. Hace ya un tiempo ellos incluso están hablando con el gobierno norteamericano y por eso digo, una cosa es la retórica, digamos que uno, como decía Juan Bosch, en política siempre es más importante lo que no se ve de lo que se ve. Hay un montón de cosas que no se están viendo ahora mismo del escenario venezolano que están ocurriendo por detrás, que son conversaciones, que son negociaciones y yo creo que el resultado de ayer, que tiene que ser validado, de lo contrario, si es un fraude, como parece que puede ser, eso tendría que ser obviamente condenado, tendrían que salir y demás, pero ese resultado a mí me parece que ellos lo que lo van a hacer es utilizarlo como una base para negociar ahora en este nuevo escenario donde factores internos de la política venezolana y factores externos geopolíticos principalmente de Estados Unidos, van a darle forma a ese escenario. Por tanto, yo creo que la clave está para analizar la situación de Venezuela y poderla entender como es, no como necesariamente uno quisiera que fuera. Yo quisiera que ayer hubiese habido una elección limpia, una elección normal, democrática. Que se contaran las actas. Claro, y que hoy eso estuviera celebrando quien hubiese ganado de manera limpia. Eso no pasó, parece. Entonces, eso es como uno quisiera que fuera. Ahora, el escenario como es, yo creo que es un escenario postelectoral donde ahora se van a abrir, se va a negociar y ahí va a ser clave el actor que se llama Estados Unidos. Justamente mencionas el escenario. Ah, perdón, Diana, adelante. Sí, te quería preguntar, Elvin, porque la oposición se empeñó bastante en que sus testigos, por todos los medios posibles, sus delegados en las mesas, se quedaran con copias de las actas y consiguieran las actas. Y aunque eso no fue posible en el 100% de las mesas, lograron quedarse con una gran cantidad de actas y eso es lo que hoy la oposición dice que va a subir a plataformas de redes sociales. ¿Qué tan importante puede ser este elemento para la aprobación de un fraude? Sí, las actas son fundamentales. Un fraude
tiene que demostrarse técnicamente, y los fraudes se demuestran técnicamente con aproximadamente un 80% de las actas, donde tú puedas demostrar que no hay una coherencia entre los datos que tiene, en este caso, el ente electoral venezolano, el CNE, tan cuestionado, y los datos que tú tengas. Si ellos tienen toda esa cantidad de actas y la pueden demostrar y sustentar, y el fraude se sostiene técnicamente, va a estar clarísimo que es un fraude. El Consejo Nacional Los fraudes se demuestran con Electoral actas. habla de más de 5 millones de votos a favor de Maduro y de 4 millones y pico a favor de Edmundo González. Pero lo que dijo Corina en el día de hoy, estamos hablando de 6 millones, 2 a favor de Edmundo González contra 2 millones, 7. Es una gran diferencia. Sí, yo creo que ahí como el presidente dijo hoy, Abinader, una cosa que a mí me parece muy correcta, con la cautela debida en un escenario como este. Como Porque, presidente al fin. Como presidente, y porque vuelvo y digo, están pasando muchas cosas que no se ven, y en el transcurso de los días se van a ir clarificando y se van a ir viendo en términos de lo que nosotros, los ciudadanos normales, podemos visualizar de eso. Y él decía que esperemos porque se van a ir dando cosas en los siguientes días, y eso va a haber que posicionarse frente a eso. En ese sentido, creo que si hubo tal fraude, como se está señalando, y hay grandes evidencias de que puede ser así, eso se va a demostrar con actas, como se puede demostrar técnica y matemáticamente, y ahí se tendrá que posicionar la comunidad internacional, y desde luego la posición del gobierno venezolano va a entrar en un ámbito de debilidad, donde por lo menos, creo, tendrán que haber otras elecciones en Venezuela. Mientras se dan esas negociaciones que tú mencionas y que el público, ¿verdad?, desconoce a nivel general, hay informaciones que preocupan a la ciudadanía. Por ejemplo, esa acusación que hace el fiscal, y la gente piensa inmediatamente en procesos anteriores. Va a pasar lo mismo, que terminan siempre intentando aprender a la persona que estaba en oposición y terminan en el exilio como mejor escenario. Realmente, desde tu visión, ¿qué podría pasar en cuanto a esta parte, al margen de las negociaciones que podrían dar otros resultados, pero en lo que estamos viendo hasta el momento, específicamente, qué podría pasar con esa denuncia? con María Corina Machado. Es muy difícil saber lo que pueda pasar. Yo pienso que en el histórico, cuando uno ve el proceso venezolano, cómo se fue intensificando la conflictividad política y cómo fue girando hacia un autoritarismo significativo del gobierno, ha habido varios momentos, ¿no? Uno fue en el 2017, luego fue en el 2019, con la proclamación de Guaidó. Otra va a ser la situación ahora. Por eso yo mencionaba la posición de Estados Unidos. Le da, por un lado, una fortaleza a Maduro, es una realidad, en el sentido de que Estados Unidos, al estar en un escenario electoral como el actual, lo menos que va a querer es una crisis migratoria como la que hubo anteriormente. ¿Es mejor escenario para la oposición en este momento, históricamente, que el anterior en las elecciones de 2019? Sí, ahí va. Yo creo que hay un elemento que le puede dar una fortaleza a Maduro, pero incluso puede ser una fortaleza para negociar una salida. Sí. Por eso yo digo que hay que esperar. Puede estarse negociar una salida. Cuando uno escucha esas palabras, a uno algo se les remueve dentro, porque uno dice, ¿cómo es posible que, y no es autoritarismo, es totalitarismo? Autoritarismo era el de Chávez, esto es totalitarismo. Y a uno se les remueve todo internamente. O sea, cómo esta gente que han convertido a Venezuela en un narcoestado van a negociar una salida donde ellos tengan ventajas. El pueblo venezolano no solamente necesita recuperar a su país, sino también que se haga justicia. Hay mucha gente que ha muerto. Ayer murieron 6 personas, es lo que tenemos entendido. Hay mucha gente que lo ha perdido todo. Hay mucha gente que está marcada de por vida por lo que ha hecho este gobierno y lo que han hecho sus secuaces, porque no solamente es el presidente, porque para él llegar hasta donde está rodeado de mucha gente que lo ayuda y le da ese poder. Y sabemos que el elemento Putin está alrededor. O sea, los bloqueos no han funcionado en el pasado. ¿Qué va a pasar ahora con la geopolítica como está, con Putin y con Xi Jinping? Putin y Xi Jinping tienen un rol en Venezuela, pero el rol preponderante es Estados Unidos. Y por eso mencionaba, sí, es fuerte hablar de salidas en escenarios como este y de otro tipo, pero hasta con los narcotraficantes, asesinos, genocidas, se ha negociado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en una situación como la actual, donde el hecho real es que ellos controlan todavía el Estado, que controlan los diferentes aparatos del Estado, controlan a los militares. O negocias o tiene que haber una guerra.
En el escenario de una guerra sabemos lo que pasa en una guerra, ¿no? Donde se Muere mata, mucha gente inocente. muere mucha gente. Entonces, o se negocia o hay un escenario de ese tipo. Y eso no es lo que uno quiera, eso es cómo se dan este tipo de escenarios. Y Estados Unidos, vuelvo y digo, va a tener un rol importante que va a estar determinado por su contexto electoral, donde ellos van a tratar de equilibrar complejidades geopolíticas como la que tienen ahora, donde se podría abrir una guerra en el Líbano en las próximas semanas entre Israel y Hezbollah, que podría eso desembocar en una guerra regional en el Medio Oriente. Tienen otro tipo de desafíos como la guerra comercial con China, las disputas internas que hay en Estados Unidos que van a intensificarse en su clima Ahora electoral. mismo lo de Venezuela es lo de menos para este gobierno. Esperemos gobierno que no, de Biden. esperemos que no, esperemos que se le dé la preponderancia posible, que pueda haber una salida democrática, lo menos traumática posible para ese hermano Yo país. creo que Latinoamérica puede seguir ejerciendo mucha presión. Ojalá que de verdad se una al resto de países latinoamericanos. Ya son muchos, son 7 los países que han firmado y contra los que ya están tomando medidas el gobierno de Maduro. Gracias, Elvin, por haber estado con nosotros. En el próximo segmento vamos a hablar con venezolanos sobre su país, sus sentimientos, lo que han vivido y lo que esperan que pase en los próximos días. Cuando regresemos después de la pausa.